vamos a hablar de un tema que es muy interesante, muy sencillo y yo creo que muy bonito, que nos puede ayudar mucho, que es recibir el reino de Dios como un niño. Entonces, esto es muy importante porque Jesús dice en el Evangelio que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Esto lo dice el Señor cuando pone como ejemplo a los niños. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. El que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. En el Evangelio tenemos numerosísimas referencias a los niños, casi siempre todas muy positivas, ¿no? Vemos como después de que los apóstoles regañaran a unos niños que querían tocar a Jesús, acaba Jesús regañando a los apóstoles, ¿no? Dejad a los niños que se acerquen a mí, no se lo impidáis, de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará en él. Esto lo tenéis en el Evangelio de San Mateo. Entonces tenemos que aprender, porque claro, una cosa es lo que Jesús dice y otra cosa es cómo se hace y cómo lo podemos aprender, ¿no? Y entonces, pues para poder aprender es muy importante que nos dejemos enseñar. Esto es una cosa que es muy básica en la vida de un cristiano, porque un cristiano se reconoce discípulo de un maestro. Entonces, el que enseña es el maestro y el que aprende es el discípulo. Y entonces, se trata de aprender, pues como aprende un niño, ¿no? Entonces, fijaos, es importante que tomemos como esta conciencia de cómo aprende un niño. Los niños tienen una capacidad de aprendizaje espectacular. Son como esponjas. Entonces, a nosotros quizás nos puede pasar desapercibido, pero ellos, los niños, están como muy atentos, no lo parece, pero tienen una capacidad muy grande para poder captar lo que ven y lo que oyen, hasta el punto de que todo lo que ven y todo lo que oyen lo acaban reproduciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño no se inventa por sí solo una palabrota, si la dice es porque antes la ha oído, ¿no? O sea, van encarnando como palabras y comportamientos que ellos mismos ven, ¿no? Entonces, esto nos tiene que ayudar mucho porque de lo que se trata es de encarnar también nosotros obras y palabras que vemos en Jesús, que es el que nos enseña y que es nuestro maestro. Y Jesús es el primero de todos que se ha hecho niño. Lo celebraremos dentro de poco, cuando llegue el misterio de la Navidad, para el que nos empezaremos a preparar el 17 de diciembre. Ya sabéis que en este tiempo de Adviento la Navidad se prepara a partir del 17 de diciembre. Es como una octava donde la Iglesia mira el misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando Jesús nace? Pues que aparecen ahí unos ángeles que anuncian a los pastores, ¿verdad? Os ha nacido en la ciudad de David un Mesías, un Salvador, ¿no? Y esta es la señal, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 12. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces, Jesús es el primero que se ha hecho niño, que se ha hecho como nosotros. O sea, como nosotros que también hemos sido niños y tenemos que aprender a vivir con el corazón de un niño. Porque luego dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 3, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y fijaros, podríamos tomar como referencia otra cita bíblica del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, que es hermosísima y nos tiene que ayudar a descansar el alma, a descansar el corazón.
y a tener una visión, una imagen de Dios como lo que Dios realmente es, que es Padre. Entonces, Isaías, en el capítulo 66, versículos 12 al 13, dice: llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán, como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Fijaros, esta experiencia la hemos tenido todos. A todos nuestra madre nos ha cogido en brazos, a todos nuestra madre nos ha puesto sobre sus rodillas, nos ha acariciado, a todos nuestra madre y también nuestro padre nos ha consolado en momentos de llorar, de tener hambre, de tener frío, ¿no? Y fijaros, no nos acordaremos de eso. A lo mejor nos podemos acordar de un momento en el que nos han abrazado o nos han consolado siendo mayores, pero siendo niños pequeños, pues seguro que no nos acordamos de lo que supuso ser consolados, abrazados, acariciados, ¿no? Y sin embargo esto determina nuestra vida, porque nos recuerda que somos hijos. Somos hijos. Somos hijos de unos padres que al mismo tiempo son testigos de una paternidad más grande que la suya propia, que es la de Dios. Es la de Dios. El misterio de la paternidad es tan importante. Los padres siempre son testigos de una paternidad más grande que es la de Dios. Y Dios, una de las grandes revelaciones que nos hace el Señor en el Evangelio es que Dios es mi Padre. Que Dios es mi Padre y me quiere. Y entonces es tan importante que busquemos a Dios como Padre y como consuelo del corazón, como consuelo del alma. A Dios hay que buscarle así. Y solamente se le busca así cuando uno se acerca con corazón de niño. Porque el que busca a papá para que papá le consuele es el niño. Es el niño, ¿no? Luego nos hacemos mayores, no sé qué cortocircuito nos entra en la cabeza y a veces somos incapaces de ir a buscar consuelo a las personas que más nos quieren, ¿no? O sea, la pérdida de la inocencia, que nos llena de prejuicios, a veces nos hace incapaces de abrirnos como nos abriríamos siendo niños. Entonces, tenemos que recuperar un poco como esta esencia. Entonces, vamos a intentar analizar ahora algunos textos de los santos que nos pueden ayudar mucho. Vamos a empezar con Juan Pablo II, que nos enseña a ponernos en manos de María para ser niños, porque María es nuestra Madre del cielo. Hay una canción muy bonita que es para niños, además, que algunos la conoceréis, porque a lo mejor la aprendisteis de pequeños, que es esta que dice: tengo en casa mi mamá, pero mis mamás son dos. Es una forma como muy tierna, ¿no? En el cielo está la Virgen, que es también mamá de Dios. Una canción infantil, de niños, pero que está llena de ternura y que nos ayuda a reconocernos pequeños, acudiendo a la grandeza de nuestra Madre del Cielo, que es la Virgen. Bien, Juan Pablo II nos enseña a ponernos en manos de María para ser niños. Y fijaos lo que dice Juan Pablo II. Dice: el Espíritu Santo, porque sabemos que María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, lo proclamamos en el credo, es una verdad de fe. El Espíritu Santo ha plasmado la santa humanidad de Cristo. Su cuerpo, su alma, su inteligencia, la voluntad, la capacidad de amar, en una palabra, su corazón. En una palabra,
su corazón. Esto es muy importante porque para la escritura, para la terminología bíblica, el corazón, el término corazón, resume toda la persona entera. A la persona se la conoce por el corazón. Cuando se habla del corazón, se está hablando de lo más profundo de la persona. Y ahí entra la voluntad, la inteligencia, la capacidad de amar, las entrañas. O sea, el corazón hace referencia como al centro de la persona, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo que descendió sobre la Virgen en la Anunciación, plasmó en el seno de la Virgen la persona de Cristo, su corazón y toda su persona. Pero la humanidad de Cristo no es solamente obra del Espíritu Santo, porque Cristo nació de María la Virgen. Entonces la humanidad de Cristo, Cristo el Hijo eterno del Padre, del que decimos en el credo que existía antes de todos los siglos, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, se encarnó en el seno de María la Virgen. Entonces, la humanidad de Cristo no es solamente obra del Espíritu Santo, también es obra de María. Es obra de María. Este es el misterio tan bello, profundo y impresionante, espectacular de la vida, el misterio de la maternidad, ¿no? Porque un niño en el seno materno se va formando sin que tú sepas cómo. Lo hace él solo. Que sí, que depende de la vida de la madre que le da vida al niño, ¿no? Y esto genera un vínculo, ¿no? Las madres tenéis un vínculo que es súper especial con los hijos, ¿no? Por el hecho de haberlo llevado en el seno materno durante meses, ¿no? Pero el niño es como una criatura nueva que autónomamente va formándose, creciéndose, ¿no? En dependencia de la madre. Entonces, la humanidad de Cristo también es obra de la Virgen, ¿no? O sea, el Espíritu Santo plasmó el corazón de Cristo en el seno, en las entrañas de María. ¿Y María qué hizo? Pues María colaboró activamente con él, con el Espíritu Santo, como madre y como educadora. Porque no podemos olvidar que las madres son educadoras. El misterio, la responsabilidad, la llamada a la educación, forma parte del misterio también de la maternidad, la paternidad. Entonces, ¿qué hace María como madre? Pues como madre lo que hace la Virgen es adherirse de una forma consciente y libre, porque no puede ser de otra forma, se adhiere consciente y libremente al proyecto de la salvación de Dios. Esto lo escuchamos en el anuncio del ángel, cuando la Virgen responde: hágase en mí según tu palabra. Fijaos, San Bernardo dice que toda la creación entera estaba expectante en ese sí. Podría haber dicho que no. Podría haber dicho que no. Porque libremente, ¿no? Y a veces lo más fácil es pensar, no, hombre, no, ¿cómo iba a decir que no si la Virgen no tenía pecado? Bueno, Adán y Eva no conocían el pecado y pecaron. Dijeron que no a Dios, ¿no? La Virgen María es verdad que fue preservada del pecado original, pero en su libertad conscientemente dijo que sí al plan salvífico de Dios Padre. Y lo hizo, dice Juan Pablo II, siguiendo en un silencio lleno de adoración el misterio de la vida que en ella había brotado y se desarrollaba. Fijaos, hay como toda una adoración de María en todo este misterio, ¿no? Como María, es difícil de imaginar, ¿verdad?, cómo María miraría este misterio, ¿no? Con una admiración que es muy humano, que la lleva a adorar, que es algo divino. Jean-Paul Sartre, que si le conocéis, es un filósofo existencialista ateo. En la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando
los cristianos, los judíos, sobre todo los judíos, fueron pues muchos exterminados en campos de concentración en Auschwitz, ¿no? Un grupo de cristianos le pide a Jean-Paul Sartre que escriba una obra para hablar del misterio de la Navidad y para poder celebrar la Navidad en el campo de concentración. Y fijaros, que es un francés existencialista ateo, escribió una obra que se llama Barioná, el hijo del trueno. Yo a veces hablo de ella en la misa de Nochebuena, ¿no? Porque me gusta releer esta obrita antes de celebrar la Navidad y mientras la Navidad, ¿no? Y tiene un diálogo precioso al final de la obra, diciendo que María tiene ahí a Jesús delante, ¿no? Y mira a Jesús recién nacido, hecho niño, y el autor pone unas palabras en bocas de María que son impresionantes, ¿no? Dice, María viendo a su hijo piensa, este niño es Dios y se parece a mí. Tiene una boca como la mía, unos ojos como los míos, una nariz como la mía. Es Dios y se parece a mí. Fijaros, es muy importante porque el misterio por el que Dios se hace hombre, se hace niño, es el misterio por el que nosotros podemos contemplar a un Dios que se parece a nosotros. O sea, no hubiéramos imaginado a Dios tan cerca, nunca, que haciéndose semejante a nosotros. De manera que tú puedes decir, es Dios y se parece a mí. Se parece a mí. Para poder ser niños y acercarnos a Dios con el corazón de un niño, Dios se ha hecho niño primero. Para poder amarme con corazón de niño, con un corazón humano. Y que no me espante pensando que Dios es, no sé, una energía, una fuerza lejana. No. Dios se ha hecho niño. Y por eso María, en un silencio de adoración, contempla este misterio de la vida que brota en sus entrañas. Entonces, decíamos que María colabora consciente y libremente en el plan de Dios como madre, que es esto que acabo de explicar, y como educadora. Entonces, pensad cómo educaría María a Jesús. O sea, no sé, pensad cómo habéis educado a vuestros hijos cuando eran niños, cuando eran pequeños. Los que tengáis nietos pequeños, pues también podéis pensar en esto, ¿no? Que algunos tendréis nietos pequeños, ¿no? Fijaros, Juan Pablo II dice, María plasmó el corazón de su propio hijo junto con San José. ¿Y cómo lo plasmó el corazón de su hijo? María enseñaría a Jesús las tradiciones de su pueblo, ¿no? Le inspiraría un amor grande por la ley del Señor. Para los judíos es fundamental conocer la Torá. La Torá es la ley de Dios, ¿no? La saben de memoria, ¿no? Porque es súper importante. Entonces, María y José enseñarían y le inspirarían a Jesús a conocer y amar la Torá, la ley de Dios. Yo creo que le enseñarían a rezar, le enseñarían el Semá. El Semá que los judíos lo rezan todos los días, antes de salir de casa, por la noche, ¿no? El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu ser, ¿no? Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado, levantado, ¿no? Este es el mandamiento primero, el Semá, escucha Israel. El Señor es el único Señor, ¿no? Pues María le enseñaría esto a Jesús. Le iría comunicando la espiritualidad propia que vivía el pueblo judío, que es la espiritualidad de los pobres de Yahvé, ¿no? Los pobres de Yahvé son los pobres de espíritu de los que habla Jesús en el Evangelio, que no se refiere solamente a los pobres materiales, a los que no tienen dinero. La palabra pobre en el Antiguo Testamento hace referencia a los pequeños,
a los débiles, a los enfermos, ¿no? A los que saben que su vida depende de Dios, a los que entienden que su mayor tesoro y que su mayor riqueza es Dios. Entonces, fijaros qué importante es que nosotros aprendamos a acercarnos a Dios de esta manera, con el corazón de un niño, sabiendo que mi vida depende de Él, mi vida está en sus manos y sin Dios no puedo nada. Pues como un niño sin su madre, sin su padre, pues no puede nada, ¿no? Cuando un niño aprende a andar, pues aprende a andar cayéndose, pero la madre y el padre lo cogen de la mano, le ayudan, le tienen que ayudar a que aprenda a comer, a coger el vaso, ¿no? Entonces, pues todo hay un trabajo ahí, ¿no? Que además está lleno de amor, porque lo que mueve el querer enseñar a tu hijo es el amor, le quieres, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo enseñaría María a Jesús? Entonces, nosotros tenemos que aprender de María, decía Juan Pablo II. Nos ponemos en manos de María para ser niños. Bien. Y luego no es difícil entender cómo María, porque se suele decir, a veces luego no se cumple, pero se suele decir que los hijos, hombre, en algo se parecen a los padres, ¿no? Algo cogen de los padres, ¿no? Entonces, podríamos pensar el influjo que la Virgen tuvo en el temperamento de Jesús, en la personalidad de Jesús. Entonces, fijaros, nosotros a la Virgen la hemos conocido, porque así se nos ha revelado en la palabra de Dios, la hemos conocido como alguien sencilla, humilde, dócil, que guardaba la palabra de Dios en el corazón, una mujer de fe, que confiaba, que se llenaba de esperanza, ¿no? Pues, o sea, ¿cuánta influencia debió tener esto en la humanidad de Jesús, ¿no? Como niño. Bien. Luego podemos ir, Santa Teresa del Niño Jesús tiene unos textos preciosos sobre lo que se ha llamado la infancia espiritual. La infancia espiritual, ¿no? Toda la espiritualidad de lo que es las almas pequeñas, ¿no? Y tiene textos bellísimos y preciosos. Fijaos que Teresita, como la conocen muchos, ¿no? Es Santa Teresa del Niño Jesús, Teresita de Lisieux, ¿no? Teresita, en una carta a su hermana María del Sagrado Corazón, dice una cosa preciosa que algunos han hecho de ello una canción, además. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Fijaros. Santa Teresita es doctora de la Iglesia, y patrona de las misiones. Así la han declarado, doctora de la Iglesia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, porque nuestra alma es pequeña comparado con la grandeza de Dios, ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios le gusta? A Dios le gusta y le agrada, no sé, que hagas no sé cuántos sacrificios, que enciendas 800 velas, que habrá que hacerlo a lo mejor, pero a lo que más le agrada a Dios es que amemos mi pequeñez, mi pobreza. Entonces, esto requiere que nos descubramos y nos reconozcamos pequeños, pobres, delante de Dios, niños. Y dice Santa Teresita, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Porque la misericordia es el amor propio del que siendo grande se hace pequeño para abrazar la debilidad del pequeño. Esto es, fijaros, lo propio de Dios, pero es lo propio de las madres y de los padres cuando tienen un recién nacido. ¿Hasta qué punto te cambia la vida que te tienes que abajar completamente, pero abajar completamente, porque tienes que alimentar a tu hijo, vestirle, bañarle, consolarle, noches sin dormir? Esto es un abajamiento, y esto lo hace el amor, ¿no?
te abajas y te pones a la altura pequeña del otro. Entonces, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. La misericordia de Dios ha hecho que Cristo, el Hijo de Dios, se humillase a sí mismo, no abriera la boca y se pusiera a nuestra altura miserable para abrazar nuestros pecados, nuestra cruz y ser levantado. El nombre sobre todo nombre. Y dice Santa Teresita, he aquí mi único tesoro. Mi único tesoro. Entonces, hermanos, hay que preguntarse cuál es el tesoro de nuestro corazón. Porque nuestro tesoro debe ser ser como niños delante de Dios, ser dependientes de Dios. No tengo miedo porque mi vida está en sus manos. Y ya puede pasar lo que pase, que da igual, que Dios es mi Padre y me quiere y me cuida. Entonces dice Teresita, os voy a leer para no faltar la justicia de lo que ella dice. Para amar a Jesús, para ser víctima de su amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, tanto más cerca se está de las operaciones de este amor consumidor y transformante. O sea, el amor de Dios, como veis las velas del Adviento, que se van consumiendo. Esto tiene que hacer el amor de Dios en nuestra alma. Nos tiene que ir consumiendo para que se rebaje nuestro amor propio, tantas cosas que a veces nos apartan de Dios, y nos va transformando. Pues esto se consigue cuando uno se hace débil. Fijaos que a veces elegimos el camino contrario. Huimos de la debilidad. Porque no nos gusta mostrarnos débiles. No nos gusta que los demás vean una debilidad. Y sin embargo, Cristo se hizo débil por nosotros. Y dice Teresita, el solo deseo de ser víctima basta. Basta. Pero es necesario consentir en permanecer siempre pobres y sin fuerzas. Aquí está lo difícil. Querer permanecer pobres y sin fuerzas. Porque mi fuerza es el Señor. Lo dice el Salmo. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él es mi salvación. Entonces, ¿dónde se encuentra el verdadero pobre de espíritu? Pues dice el salmista que para encontrarlo hay que ir muy lejos. Muy lejos. No dijo que hay que buscarle entre las grandes almas, sino que hay que ir muy lejos. Ir muy lejos no es irte a Honolulu. Ir muy lejos es ir a la bajeza, a la nada, a donde no queremos ir, vaya, muchas veces, porque ahí está Dios esperándome. Y por eso tenemos que aprender, como los humildes, los sencillos, los pequeños, a querer permanecer lejos de las cosas vanas, lejos de lo que brilla, lejos de lo que me hace descubrirme por encima de los demás, amar la pequeñez y desear no ser nada. Así se es pobre de espíritu y así se experimenta cómo Jesús viene, me busca, me abraza, me levanta, me transforma y me enciende en llama de su amor. Y esto, para llegar a esto, solo hay un camino. Solo hay un camino, dice Teresita, la confianza. Sin confianza no es posible. Y claro, fijaros, requiere fiarse de Dios más que de uno mismo. Porque lo que a nosotros nos sale es otra cosa. A nosotros nos sale quedar por encima de los demás, que me reconozcan esto, que me aplaudan por aquello, ¿no? Entonces, hace falta confiar más en Dios que en nosotros mismos. Te aseguro, escribe Teresita a otra hermana suya, te aseguro que Dios es mucho mejor de lo que tú te crees. Se contenta
solo con una mirada, con un suspiro de amor. Esto es propio de los niños, ¿eh? que solo miran, no hablan, solo miran, suspiran. Fijaros qué bonito es, porque cuando tú tienes un bebé en brazos, yo me acuerdo cuando nacieron mis sobrinos, que mi hermano me decía, o sea, estoy reventado, no puedo más, estoy agotado, pero es que luego le cojo en brazos, me echa una sonrisa, me mira y ya se me ha pasado todo. Se me ha pasado todo. Esto es lo que a Dios le agrada también. O sea, ¿entendéis que Dios se ha hecho tan humano como nosotros? Pues así hay que acercarse al Señor, que al final se hace mendigo de nuestro amor y nos enseña que las cosas más pequeñas de todas, hechas por amor, son las que cautivan su corazón. Fijaos, el otro día a mí me entraron unos 7 demonios porque, bueno, os podéis imaginar el tiempo que perdí metido ahí haciendo papeles, que yo decía, ¿será posible? Es que yo no me he hecho cura para esto, que no me he hecho cura para meterme 2 horas ahí a hacer papeles de partidas de bautismo, de partidas de confirmación, tenía un lío montado de papeles horrible, ¿no? Y entonces me salía como la queja, ¿no? Y yo me daba cuenta de que esto pues te entristece, te amarga, ¿no? Y hubo un momento que pensé, se lo decía el otro día a mi director espiritual, hubo un momento que pensé, ¿pero por qué no le ofrezco a Dios esto que nadie lo ve? ¿Por qué no se lo ofrezco por amor? ¿Por qué no hago como el hermano Rafael, el hermano San Rafael Arnaiz, este fraile trapense, que yo que le tengo mucha devoción, que de una forma escondida, sin que nadie le viera, ¿sabéis lo que hacía? Porque era diabético, estaba enfermo, no podía hacer grandes cosas. ¿Sabéis lo que hacía? Pelar nabos. Pasaba el día pelando nabos. Y lo hacía contento, porque lo hacía por amor a Dios. O sea, hasta lo más pequeño hay que aprender a hacerlo por amor de Dios, porque eso es lo que al Señor le cautiva y le contenta. Le contenta. San Manuel González, y termino, ya voy acabando, perdonad. San Manuel González nos enseña, para aprender a ser niños, a ir al sagrario, donde está Jesús. Y dice, corazón de Jesús sacramentado, en oración perpetua ante el Padre Celestial, enséñanos a hacer todo orando. Esto es, hablando contigo, dándote gusto, contando con tu misericordia o echándola de menos. Así tenemos que ir. Y dice, si heridos o maltrechos en el combate contra la tentación, del dolor o del pecado, nos fuéramos al primer sagrario que encontrásemos y repitiéramos con fe y con ahínco de humilde confianza al Jesús bueno que allí vive, si orásemos en el sagrario como se ora en el Evangelio, estemos ciertos de que las maravillas de curaciones y resurrecciones del Evangelio se repetirían en cada sagrario. Fijaos qué impresionante. Entonces, ¿qué hace falta? Acercarnos con el corazón de un niño. ¿Y cómo hace un niño? Pues un niño confía, se acerca, no tiene miedo, es de su padre, se le echa los brazos, llora. Hay que acercarse así al Señor. Y por último podríamos pensar cómo San José cuidó de Jesús, ¿no? San José, del que el Papa Francisco habla de él como padre en la ternura en su carta apostólica Patris Corde, con motivo del año de San José que hemos terminado, ¿no? Y entonces decía cómo San José es padre en la ternura, cómo miraba con ternura a Jesús, que le veía crecer, como dice el Evangelio, en sabiduría, en gracia, en estatura, ¿no? Ante Dios, ante los hombres, ¿no?
Y de la misma forma que el Señor hizo con Israel, San José hizo con Jesús, le enseñó a caminar, lo cogía en sus brazos, como un padre que alza a su hijo hacia sus mejillas para besarlo, que se inclina para darle de comer, ¿no? Pues de alguna forma Jesús descubriría la ternura de Dios en San José. Entonces nosotros tenemos que aprender también la ternura de Dios, y esto se aprende siendo como niños pequeños. Promesas del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, en referencia a los niños. Mira lo que dice: todos los divinos tesoros estarán abiertos para ellos, para los niños. Porque como dice el Salmo, Dios da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Bueno, y luego hay unas preguntitas que nos podemos hacer y nos pueden ayudar hoy para la adoración. Entonces, en la vigilia, fijaros, descanso como un niño en el corazón de Jesús sacramentado, porque esto hay que aprenderlo. Descanso como un niño en el corazón de Jesús sacramentado. Medito la unidad de la infancia espiritual con la pequeñez de Jesús escondido en el sagrario. Porque claro, cuando venimos al sagrario o cuando vemos a Jesús en la custodia, tú ves a Jesús grande como es Él, todopoderoso, omnipotente, el testigo fiel, el primero, el último, y le ves ahí pequeño, con su cara de pan, pequeño. Pues me tengo que unir a Él en esta pequeñez, en querer vivir una infancia espiritual. Tercero, vivo la intimidad con San José para crecer en la amistad con Jesús, María y los hermanos. Hay que invocar a San José, hay que pedir gracias a San José. San José es patrono de tantas cosas. Entonces hay que entrar en intimidad con este varón justo, piadoso, que es dócil, que hace la voluntad de Dios, que se fía, que da fe a la palabra del ángel, y tantas cosas. Bien, y vamos a terminar con esta oración de Carlos de Foucault, del Santo Abandono, que es una preciosidad. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.